Muchos ya sabréis que en Colombia se ha decidido permitir el aborto libre hasta la 24ª semana del embarazo, es decir, hasta el 6º mes del embarazo. En este vídeo vamos a analizar esta decisión y para ello nos vamos a remitir a la sentencia C-55 de 2022 de la Corte Constitucional de Colombia, que ha sido la que ha acordado esto al resolver un recurso de inconstitucionalidad que se había planteado frente al artículo del Código Penal colombiano que castigaba el aborto. Vamos por partes. El artículo 122 del Código Penal colombiano del año 2000 castigaba el aborto en todos los casos, siempre. La mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause incurrirá en prisión de 16 a 54 meses. A la misma sanción estará sujeto quien con el consentimiento de la mujer realice la conducta prevista en el inciso anterior. En el año 2006 esto cambia con la sentencia C-355. Ahora se pasa a permitir el aborto si se dan determinadas circunstancias. Si dándose estas condiciones tú abortas, no te va a pasar nada, pero se sigue castigando el aborto libre. Si no dándose ninguna de estas condiciones tú abortas porque quieres, entonces sí te vamos a castigar. Y las circunstancias que permitían a una mujer abortar sin ser castigada son estas tres. Primero, cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer certificada por un médico. Segunda, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida certificada por un médico. Y tercera, cuando el embarazo sea el resultado de una conducta debidamente denunciada constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas o de incesto. Y ahora, en el año 2022, esto ha vuelto a cambiar con la sentencia C-55. Se sigue permitiendo el aborto si se dan cualquiera de las tres circunstancias que acabamos de leer. Aquí la cosa no cambia, pero se va un paso más allá y se permite también el aborto libre, es decir, la posibilidad de abortar sin que se dé ninguna de las anteriores tres circunstancias si el aborto se produce dentro de las primeras 24 semanas o 6 meses del embarazo. En concreto, esta sentencia acuerda declarar la exequibilidad condicionada del artículo 122 de la Ley 599 de 2000, por medio de la cual se expide el Código Penal en el sentido de que la conducta de abortar allí prevista solo será punible cuando se realice después de la 24ª semana de gestación. Y en todo caso, este límite temporal no será aplicable a los tres supuestos en los que la sentencia C-355 de 2006 dispuso que no se incurre en delito de aborto. Lo que muchos os estaréis preguntando es cómo llega la sentencia a semejante conclusión. ¿Por qué permite lo que permite? Vamos a verlo. La sentencia parte de la premisa de que hay dos cosas que entran en conflicto, dos cosas que merecen ser protegidas y que chocan entre sí. Por un lado tenemos la vida que se está gestando, que merece ser protegida. El artículo 122 del Código Penal persigue una finalidad constitucional imperiosa que consiste en proteger el bien jurídico de la vida en gestación. Pero la Corte ya se encarga de adelantarnos que esta vida tampoco tiene que ser protegida excesivamente, porque una cosa es la vida de la persona que ya ha nacido y otra cosa es la vida de la persona que aún está por nacer. Ahora bien, como lo ha precisado la jurisprudencia constitucional e interamericana, la vida es un bien jurídico que se protege en todas las etapas de su desarrollo, pero no con la misma intensidad. Hemos dicho que había dos cosas que merecían ser protegidas y que chocaban entre sí. Por un lado, tenemos la vida en gestación, que tiene que protegerse, pero tampoco de forma excesiva, y por otro lado, nos dice la Corte, tenemos otra serie de principios o valores que también merecen ser protegidos, en concreto 4, y los enumero de una forma distinta a cómo los enumera la sentencia, porque creo que así se entiende mejor. En primer lugar, tenemos la libertad de las mujeres, que merece ser protegida. La Corte nos dice que parir es una decisión muy personal que solamente pueden tomar ellas. Por lo tanto, prohibir el aborto las obligaría a parir y, en consecuencia, atacaría su libertad. La libertad de conciencia, en lo atinente a la decisión de procrear o de no hacerlo, es un asunto personalísimo, individual e intransferible, respecto de la cual está prohibido intervenir al Estado. Y por tanto, nos sigue diciendo la Corte, la imposición de una manera específica de proceder, que en este caso implica tener que asumir la maternidad, aun en contra de la propia voluntad, es un aspecto que afecta de manera intensa la libertad de conciencia de las mujeres, las niñas y las personas gestantes.
En segundo lugar, como otra cosa que también ha de ser protegida, tenemos la salud de las mujeres. La Corte argumenta que prohibir el aborto podría ser peligroso porque obligaría a las mujeres a abortar de forma clandestina y ello podría poner en peligro su salud. En tercer lugar, también debe protegerse el derecho a la igualdad de las mujeres vulnerables. La Corte argumenta que si en condiciones normales prohibir el aborto ya es algo de por sí peligroso porque las mujeres pueden recurrir a medios poco seguros. Esto es algo que se intensifica aún más en relación con las mujeres pobres. Ellas, precisamente porque tienen menos dinero, quizás pueden verse abocadas a recurrir a medios más peligrosos todavía. Y en cuarto y último lugar, se entiende que también tiene que protegerse y tenerse en cuenta la finalidad subsidiaria del derecho penal. El derecho penal tiene que ser el último recurso y no podemos acudir a él antes de haber agotado todas las alternativas anteriores. Por tanto, se entiende que acudir al derecho penal para castigar a las mujeres que abortan es algo desproporcionado. El carácter subsidiario de las sanciones penales exige que antes de acudir al poder punitivo del Estado se recurra a otros controles menos gravosos. Por tanto, en caso de existir otros medios preventivos igualmente idóneos y menos restrictivos de la libertad, la intervención penal es desproporcionada. Dicho esto, retomamos el hilo. Decíamos antes que la Corte partía de la premisa de que hay dos cosas que merecen ser protegidas y que chocaban entre sí. Y ahora, una vez las hemos estudiado, ya sabemos cuáles son estas cosas. Por un lado tenemos la vida en gestación y por otro lado tenemos la libertad de las mujeres, la salud de las mujeres, especialmente la de las pobres, y la finalidad del derecho penal. Estas dos cosas merecen ser protegidas y chocan entre sí. Por eso nos dice la Corte que en este caso se encuentran en tensión, de un lado, la finalidad constitucional imperiosa que pretende realizar el artículo 122 del Código Penal, es decir, proteger el bien jurídico de la vida en gestación, mediante la penalización del aborto consentido. Esto entra en conflicto con los valores y principios constitucionales a que se hizo referencia en cada uno de los 4 cargos aptos y ampliamente desarrollados. ¿Y cómo se soluciona este conflicto? ¿Cuál de las dos cosas elegimos? Pues la Corte nos dice que no podemos elegir una de las dos de forma absoluta. No podemos decantar la balanza totalmente hacia ninguno de los dos lados. Esta tensión constitucional no es posible resolverla mediante la preferencia de alguna de estas magnitudes porque supondría el sacrificio absoluto de la otra. Por tanto, como no podemos elegir de forma absoluta y total ninguna de las dos opciones, la Corte lo que nos viene a decir es que tenemos que encontrar una solución intermedia, o, como dice la sentencia, lograr una fórmula intermedia que dé relevancia a cada una de las magnitudes en tensión. ¿Y cuál es la solución intermedia a la que se llega? Ya la hemos adelantado al principio. Por un lado, permitir el aborto siempre se esté en el momento del embarazo en el que se esté cuando se dé cualquiera de las siguientes situaciones. Primero, cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico. Segundo, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico. Y tercero, cuando el embarazo sea el resultado de una conducta debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas o de incesto. Y por otro lado se decide permitir el aborto libre dentro de las primeras 24 semanas o 6 meses del embarazo. Es decir, que si hasta el 6º mes del embarazo la mujer quiere abortar, puede hacerlo de forma libre, simplemente porque ella quiere. No hace falta que esté en peligro su vida ni tampoco la del feto, basta con que ella quiera, porque sí. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, mirad, porque creo que es importante que lo veáis. Así es un feto a los 6 meses. Y aquí tenéis a unos padres con su bebé, que nació a las 23 semanas de embarazo, es decir, antes de los 6 meses. Pues nada, en Colombia no se castiga abortar o matar a una criatura en ese estado de desarrollo. ¿Y por qué 24 semanas? ¿Por qué 6 meses? ¿Por qué la Corte Constitucional de Colombia ha decidido permitir el aborto libre hasta un momento tan avanzado del embarazo? ¿Por qué? Vamos a verlo. La Corte, y leo sus palabras, nos dice que en el sistema de plazos son esencialmente 2 los conceptos normativos con relevancia constitucional que les sirven de fundamento a modelos alternativos para resolver la tensión entre los bienes jurídicos a que se ha hecho referencia. Y de entre estas dos opciones, de entre estos dos modelos, la Corte opta por el siguiente. Ellos optan por el concepto de autonomía, que se asocia con la idea de prohibir la práctica del aborto con consentimiento en el momento en el que es posible considerar que se rompe la dependencia de la vida en formación de la persona gestante. Esto es cuando se acredita una mayor probabilidad de vida autónoma extrauterina,
cercana a un 50%, circunstancia que se ha evidenciado con mayor certeza a partir de la semana 24 de gestación, que corresponde al estado más avanzado del desarrollo embrionario. Y con la conciencia un poco intranquila por permitir lo que han permitido, se justifican diciendo que ellos no han sido los primeros en poner el límite en 6 meses, como si algo injustificable pasara a tener sentido solamente porque otros lo han hecho también. Este límite gestacional para la práctica del aborto, nos dice la Corte, ha sido adoptado, entre otros, en Holanda, en varios estados de Estados Unidos, de manera reciente, por ejemplo, en el estado de Nueva York en el año 2019, en varias de las provincias y territorios de Canadá, en Singapur y en algunos estados de Australia, como ocurre en el estado de Victoria. Contrario a la opinión mayoritaria de la sala, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Nájar criticó la posición de la Corte al entender que la despenalización del aborto con fundamento en un sistema de plazos hasta la semana 24 de gestación afecta de manera irrazonable y desproporcionada la obligación constitucional y convencional de protección de la vida del que está por nacer. Y efectivamente tiene razón. He tratado de explicar la sentencia de la forma más objetiva posible, pero no puedo permanecer equidistante frente a lo que considero una auténtica aberración, un espanto absoluto, que encima ha sido celebrado por muchos como un avance histórico. 6 meses, 6 meses. En fin, y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha servido para entender mejor la sentencia, podéis darle me gusta y comentar. Así ayudáis a visibilizar el vídeo y que llegue a más gente. Si queréis estar al tanto de futuros vídeos que puedo ir subiendo a este canal, podéis suscribiros y darle a la campanita para que se os avise. Y si queréis colaborar con la labor divulgativa que realiza este canal, podéis hacerlo tanto a través de Patreon como a través de PayPal. Dicho esto, hasta la próxima.